Bien, pues con este tema vamos a concluir la unidad de protozoarios y vamos a revisar un solo género del Phylum Coleophora, que es Balantidium coli. Balantidium coli está ligado a problemas de disentería, pero esta condición solo se presenta en determinadas circunstancias que dependen de aspectos de estrés o de aspectos de dieta. ¿Sí? De manera que en la mayor parte de los casos este protozoario se comporta como un comensal. ¿Sí? Entonces podemos encontrar esta condición comúnmente ligada con los cerdos. El cerdo es el hospedero natural de Balantidium y el protozoario, este ciliado, puede pasar a los humanos sin mucho problema. Y obviamente aquí se requiere de una relación bastante cercana entre los cerdos y los humanos, cosa que ocurre frecuentemente cuando hablamos de cerdos que se crían en traspatio o cerdos que se mantienen totalmente libres. Así que tenemos que hablar aquí de una contaminación fecal importante, de gente que tiene una relación muy cercana con los cerdos, lo cual permite que se adquiera la infección. El protozoario vive regularmente en el intestino grueso. Es un parásito extracelular, es un parásito de grandes dimensiones y regularmente está en la luz, alimentándose de materiales contenidos en el intestino, y eventualmente se convierte en un parásito que interactúa con la mucosa, que erosiona la mucosa y que produce cuadros disentéricos, debiendo de considerarse aquí el concepto de disentería como una condición diarreica en la que además hay pérdida de sangre y desprendimiento de mucosa del intestino, provocando una gran deshidratación, una gran pérdida de sangre, probablemente una acidosis que puede llevar a una condición mortal. ¿Sí? Esta parasitosis entonces es regularmente presente en el caso de los cerdos. En el caso de los cerdos también vamos a encontrarlo en condición de portador. Esto es, animales que tienen la infección pero que no presentan ningún tipo de manifestaciones, y que se va a presentar prácticamente en los animales de todas las edades, obviamente infectándose al principio durante la etapa de lechones. Esto lo vamos a encontrar relacionado con sistemas de cerdos de traspatio o sistemas en los que los cerdos se mantienen libres y están contaminando el entorno continuamente, de tal modo que la parte de sanidad para estos animales es una de las graves deficiencias que permite que se contamine el entorno. Esto es, que la gente lleve materia fecal por los pasillos o lo interiorice a las casas, y esto favorezca la contaminación. Así que se trata de una infección común, se trata de una condición en la que debemos de encontrar un factor de estrés nutricional asociado al consumo de dietas con elevado nivel de carbohidratos, y en los cerdos también puede estar asociado a cambios de régimen de dieta y a la contaminación fecal que se produce. Así que regularmente la balantidiosis es un indicador de contaminación fecal y eventualmente se presentan brotes de disentería entre los animales. Así que debemos de considerarlo como una condición zoonótica en la que pueden tener un papel importante las moscas como transportadores de contaminación fecal, que nos lleva al consumo de alimentos contaminados, a la interacción con superficies contaminadas o una franca interacción de los humanos con los cerdos. De modo que en los humanos también puede ocurrir la condición de infección sin manifestaciones y eventualmente presentarse cuadros disentéricos. En nuestro país, la presentación de este tipo de protozoarios ya no resulta tan común, por lo que pues, tendremos que simplemente tomar en consideración que esto eventualmente puede presentarse y que está ligado con estos ciliados. ¿Sí? Así que en el caso de los protozoarios, la fase infectante es un quiste, pero es un quiste bastante inestable, bastante delicado, que sobrevive si hay niveles de humedad elevada en el ambiente,
y si la temperatura es templada. Entonces aquí hay que básicamente considerar el cerdo funciona como un reservorio o funciona como un portador, continuamente está contaminando el ambiente y esta situación se va a la población humana, de modo que podría estar conectado con el ciclo de lluvia, la presencia de este tipo de infecciones. Los protozoarios presentan dos tipos de fase. Una de las fases más interesantes es la de trofozoito. Los trofozoitos presentan una gran cantidad de estos órganos de locomoción. Se les ha clasificado en función a que tienen de 60 a 90 bandas de cilios que cubren íntegramente el cuerpo. En determinada perspectiva podemos encontrar esta depresión que corresponde con el citostoma del organismo, que está conectado con un tubo que se denomina citofaringe, ¿sí? De modo que esta estructura regularmente se conecta con vesículas, que son las que almacenan el material del que se nutre el protozoario. Los trofozoitos miden entre 75 y 250 micras, y en el interior, aparte de las vesículas que podemos observar, se detecta la presencia de estas dos estructuras que son los núcleos. ¿Sí? Uno es el macronúcleo, que ya comentamos en la parte introductoria de protozoarios, cumple las funciones vegetativas de la célula, mientras que esta otra estructura esférica se denomina micronúcleo y ya cumple con la función de almacenar la información genética, de regular el metabolismo y de permitir el proceso de reproducción, que es singular considerando que se trata de dos núcleos, por lo que hay un patrón de tipo reproductivo relacionado con este tipo de organismos. Hay que recordar, estos parásitos o estos protozoarios se consideran los más evolucionados en el grupo, el grupo taxonómico al que pertenecen, y presentan toda una serie de características que los hacen diferentes. Aquí vemos la fase de quiste. Esta fase quística puede adoptar una forma ovalada o esférica, y lo único que se alcanza a percibir en su interior son el macronúcleo, que aquí aparece medianamente visualizado, y el micronúcleo. Sí, aquí hay una controversia en relación al sistema con el que se envuelven o se protegen, ya que si bien hay paredes de quitina, estas paredes son un tanto inestables y esto hace que los quistes sean incluso considerados falsos, porque las paredes no brindan esa protección y estas estructuras son altamente sensibles a la deshidratación. Estas estructuras son grandes, podemos hablar de un promedio de unas 75 micras si los comparamos con los otros tipos de protozoario. El ciclo de vida de Balantidium es un ciclo directo en el que tenemos a los parásitos que están en la luz del intestino grueso. Se pueden estar reproduciendo bajo dos modalidades básicas, que sean la fisión binaria y la gemación. Si se acuerdan, la fisión binaria transversal es obligada por la existencia de los dos núcleos, y la gemación es un sistema de reproducción ahorrativo en el que en la superficie del parásito se forma una yema. Esa yema acumula una cierta proporción de citoplasma y se da la división de los núcleos, de los cuales dos de ellos quedan almacenados en la yema, que se diferencia y se desprende. De manera que esto permite que se multipliquen intensivamente los parásitos, ¿sí? Y finalmente deciden el enquistamiento. ¿Sí? El trofozoito entonces desaparece todas sus vesículas, se contrae un tanto, forma una pared y es expulsado con las heces. Estos quistes van a diseminarse en el medio externo y van a contaminar tanto el agua como el alimento, o pueden contaminar superficies del cuerpo, por ejemplo, o superficies en el alojamiento de los individuos. Y aquí podemos encontrar regularmente como fuente de infección al cerdo, la posibilidad de que esto regrese al cerdo o de que se tope con hospederos como el humano, que van a ingerir los quistes y van a desarrollar los parásitos en el intestino. Así que para que este ciclo concluya, se requiere de la ingestión de los quistes. Estos quistes normalmente llegan al intestino, ¿sí? Tendrían que llegar al intestino grueso. Ocurre el proceso de exquistación y de cada uno de estos quistes se origina un trofozoito, ¿sí? Entonces aquí hay que considerar los trofozoitos se nutren del contenido del intestino,
y eventualmente interactúan con la mucosa y causan problemas. Así que la evolución del proceso, como lo señalé hace un momento, puede ser una evolución de total comensalismo en el que los protozoarios se nutren de lo que hay en el intestino sin causar ningún tipo de problema, o bien interactúan con el intestino y generan una acción destructiva. ¿Sí? Esta acción esencialmente está relacionada con la producción de enzimas. Estas enzimas permiten digerir la pared del intestino y originar ulceraciones en las que se produce, o sea, hay que recordar el concepto de ulceración, una zona en la que se pierde la continuidad del tejido y está rodeada de un proceso de inflamación. De modo que ese proceso inflamatorio está relacionado con un incremento vascular, con un aumento de permeabilidad que permite la salida de agua, con esto también se asocia con la salida de líquido, hay pérdida de sangre y eventualmente la acidosis o la deshidratación pueden provocar la muerte de los individuos. ¿Sí? Entonces aquí vemos varios aspectos relacionados con ulceraciones producidas por el protozoario en el intestino. Estos son intestinos de humano y aquí se puede ver el protozoario interactuando con la mucosa y formando las ulceraciones. ¿Sí? Así que las manifestaciones son las de una disentería, un cuadro diarreico muy violento, con una deshidratación muy importante, con pérdida de sangre, con pérdida de mucosa del intestino, con una pérdida de peso muy importante que puede resultar mortal. La parte diagnóstica se puede realizar de diferentes maneras. Una de ellas puede ser, ante el cuadro disentérico, la expulsión de trofozoitos que podrían ser revelados mediante la prueba microscópica directa, en la que podría observarse ese movimiento característico y la presencia de los cilios. En condiciones de comensalismo, pues se podrían utilizar cualquiera de las técnicas de concentración por flotación, como la flotación común y corriente, la técnica de Willis o la técnica de Faust, en la que podríamos detectar las estructuras características de resistencia de este protozoario. En la parte de prevención, pues se trata de una situación en la que está conectado el cerdo con el humano, de manera que lo básico en este caso es el mejoramiento de la condición higiénica, ¿sí? Reduciendo la contaminación fecal, la contaminación del agua, los alimentos o la superficie y siguiendo procedimientos higiénicos sencillos. El tratamiento de esta infección puede estar asociado particularmente a la utilización del metronidazol, aunque está indicada también la tetraciclina y la paromomicina. ¿Sí? El más comúnmente utilizado es el metronidazol. Así que prácticamente con esto terminamos la unidad de protozoarios y debemos de considerar que una de cada 7 enfermedades que se presentan en el humano están conectadas con los animales y en este caso el cerdo juega un papel muy importante.